aquí, una mañana de viernes lluvioso, y la verdad es que para mí es un verdadero placer tener la ocasión de presentar a Manuel de Santes, a quienes no lo conozcáis. Manuel es catedrático de Derecho Internacional privado en la Universidad de Alicante. Es además vicepresidente de la oficina, ha sido vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes desde el 2001 hasta el 2008, vicerrector y rector en funciones de la Universidad de Alicante, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea entre el 98 y el 2001, y en 1994 fundó el Magister Lucentinus, el máster de propiedad intelectual e industrial, que se imparte en la Universidad de Alicante, que todos conocéis sin duda. Aquí hay unos cuantos alumnos de ese máster. Manuel es además, en la actualidad, es miembro of council de la firma El Zaburu y, bueno, es un montón de cosas más. ¿Qué no vas a decir? Es fundador y director de la Red Iberoamericana de Marcas, miembro del Consejo de Administración de CEIPI, que es el Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual de Estrasburgo. Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Derecho Internacional y de muchas otras más revistas que no voy a citar para no extenderme. Imparte con regularidad clases en la Universidad de Alicante. También es profesor visitante de varias universidades como Queen Mary en Londres, la Universidad de Cambridge, el máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid. Es miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y, además de todo eso, es un ciudadano comprometido con su tiempo, con su ciudad, con su entorno y por ello ha sido miembro del Consejo Social de la Ciudad de Alicante, miembro del Consell Valencià de Movimiento Europeo, comisionado del Gobierno francés para la creación de la Escuela de Innovación y del Inmaterial, miembro de la Fundación Eisenhower, es también miembro de la Fundación, miembro de la Junta del Comité de UNICEF en la Comunidad Valenciana y muchas otras actividades más. Por lo tanto, yo quiero dar la bienvenida muy calurosa a Manuel de Santes a este programa Masterclass. Manuel, además, es una persona que siempre se ha mostrado dispuesta a ayudarnos en el Instituto Autor con sus consejos, con sus buenas ideas, con su amabilidad y su cordialidad y con todo su conocimiento y su experiencia. Manuel hoy nos va a venir a hablar de las instituciones europeas, del liderazgo en la legislación y el derecho de autor, así que su ponencia es muy complementaria a la que tuvimos la ocasión de escuchar también aquí de parte de María Martín Prat. María, sabéis que es la directora de Copyright de la Comisión Europea, por lo tanto hemos tenido una visión desde dentro de las instituciones y Manuel, gran conocedor porque también ha estado dentro de ellas y ahora desde fuera nos va a dar una visión que nos va a permitir contrastar y ser capaces de tener una visión mucho más amplia de la que teníamos hasta hoy. Así que muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, ciudadana. Esta presentación merece un beso, o dos. Os habéis dado cuenta que los besos con el micrófono suenan mucho mejor. Hay dos palabras que definen la situación actual. La primera es pasión, y llegaremos a ella dentro de unos minutitos. La segunda es efervescencia. No hay día que no tengamos algo nuevo en la perspectiva europea de los derechos de autor. Esto es fenomenal, ¿eh? Vivimos tiempos gloriosos para los que estamos enamorados del derecho de autor. Así que llegamos en el mejor momento. Por eso, esta sesión de hoy lo que pretende es sacudir, motivar, poneros pasión sobre un tema sobre el que vale la pena enamorarse. Pasó ayer. A ver, ¿qué pasó ayer? Ahí los tenéis. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Ves? ¿Qué? La Haya no. Este es el Tribunal de Justicia. ¿Esto es el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No, este es el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución. Las instituciones son instituciones, no personas. Las instituciones, por lo tanto, no dictan sentencias, las dictan las personas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un tribunal que es el Tribunal de Justicia, tiene otro que es el Tribunal General y tuvo otro, y muchos especializados que tendrían que haberse creado,
que al final no llegaron a crearse. Y esa es una de las razones por las que el Tribunal Unificado de Patentes, que conocéis, ha sido creado fuera del marco de la Unión Europea. Los tribunales especializados no han progresado. Por lo tanto, cada vez que pongáis sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mal. Es verdad que se dice, pero no veréis que el Tribunal de Justicia lo dice. El Tribunal de Justicia dice sentencias del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución. El Tribunal de Justicia es un tribunal. El Tribunal General es un tribunal. Pues esto es de ayer. ¿Qué pasó aquí? Austro-Medrana es una institución similar a la que nos aloja aquí y en un momento determinado se dio cuenta de que Amazon estaba introduciendo directamente los soportes de CDs en Austria y no pagaba la compensación equitativa. Amazon es una empresa que tiene domicilio en Luxemburgo y además en Alemania. Y está introduciendo los soportes, primer introductor, es decir, el primero es el que tiene que abonar la compensación equitativa según el derecho austríaco, está introduciéndolo en Austria. El problema es a qué tribunales se debe dirigir Austro-Medrana. ¿Qué pensáis? Habéis oído hablar de un reglamento muy importante que se llama el Reglamento Bruselas I. Es ese que está ahí. He dicho directiva, ¡ay, qué mal! Reglamentos que me debí levantar hoy un poco. Donde pone directiva hay que poner reglamento, claro. Y no es 2001-44, es 44-2001 porque los reglamentos van al revés. Así que todo mal. Pero el reglamento Bruselas I nos dice que son competentes los tribunales del Estado, el domicilio del demandado, luego Austro-Medrana podía ir a los tribunales luxemburgueses o a los tribunales alemanes, ¿correcto? Pero también hay un artículo, el 5.3, que dice que también son competentes los tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso. ¿Recordáis? La cuestión aquí es si la compensación equitativa, es decir, si la reclamación para el abono de la compensación equitativa entra dentro del concepto materia delictual que nos permitiría ir al reglamento Bruselas. Fijaos que la cosa no es tan clara. Muy buenos días. Poneros a ver el pisito aquí en primera fila. Poneros aquí en la primera fila. Tenéis las piernas mejores y tal. Aunque habéis llegado tarde, merecéis 10 minutos de estar de pie, como yo. La pregunta no es ociosa porque en primera instancia y en apelación dijeron que no. Que la compensación equitativa no es un título que permite hablar de materia delictual. Al decir que no, los tribunales austríacos estaban diciendo no somos competentes, usted tiene que ir a Alemania o tiene que ir a Luxemburgo. Esto tiene una importancia fundamental porque Amazon es uno, pero hay miles de Amazones. Fijaos desde la perspectiva de esta casa también la importancia que tiene. Pues bien, el Tribunal Supremo no veía la cosa clara y entonces preguntó a papá Tribunal de Justicia, punto. A papá Tribunal de Justicia si entraba dentro de la expresión materia delictual o no. Y el Tribunal de Justicia dijo que sí. Luego, a partir de ese momento, desde la sentencia de ayer, ya vuelve otra vez al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se declara competente. Pues veis, esto pasó ayer. Nuevo. Fijaos lo que pasó el lunes. Lunes 19 de abril. El lunes 19 de abril la Comisión Europea adoptó 4 comunicaciones importantísimas. Mirad el papelito que tenemos aquí. El lunes, ¿eh? Y las tenéis en la página, las últimas, en la página 15. Fijaos que vienen, son la 176, 178, 179, 180. Leedlas, por favor, leedlas aquí leedlas conmigo. Es del lunes, ¿eh? Digitalización de la industria europea.
aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital. A partir de ahora, las palabras mercado único digital y mercado único digital conectado vais a oírmelas cada 2 o 3 segundos. Mercado único digital conectado. Mercado único digital conectado. Mirad la segunda. Prioridades de normalización en el sector de las TIC para el mercado único digital. Todas las cuestiones de la estandarización. Fundamentales porque seguimos viviendo dentro de la Unión Europea en un mundo territorializado. Tercero, la iniciativa europea de computación en la nube. Es decir, construir en Europa una economía competitiva de los datos y del conocimiento. Ahí está el futuro. Y cuarto, el plan de acción sobre la administración electrónica. ¿Esto pasó cuándo? El lunes. Estamos esta semana y ya casi se ha acabado la conferencia. El 23 de marzo, la Comisión abrió un periodo de consulta sobre 2 cuestiones, que son muy diferentes, pero las metió todas en un... A veces hace eso la Comisión Europea, no es para aprovechar papel, es para aprovechar la coyuntura, y saca en un mismo documento 2 temas que son diferentes. El primero es el papel de los editores. No está mal, porque es uno de los ejes nucleares en torno a los cuales se genera todo el diseño de los derechos de autor. Y el segundo, la excepción panorama. Conocéis bien la excepción panorama, ¿no? Pones ahí en la Torre Eiffel. Yo no he puesto la Torre Eiffel porque hay un debate muy grande sobre si genera todavía derechos, no genera derechos, pero he puesto el monumento más conocido de mi pueblo, que es estas de las artes y las ciencias de Valencia, que ese sí que tiene derechos de autor porque el señor Calatrava vive todavía, que yo sepa. Pues esto pasó el día 23 de marzo. Fijaos, el día 23 de marzo también, lo de antes, ¿cuándo era? El 23 de marzo. Pues aquí también he puesto el día 23 de marzo y me he equivocado porque es el lunes pasado, me estoy equivocando todo el rato. Es el día 23 de marzo pasado, sí. La Unión Europea alcanzó un acuerdo para la protección de datos. Fijaos, dice, acuerdo histórico. ¿Por qué? Porque la protección de datos resulta esencial también en un contexto, no os olvidéis, absolutamente holistizado, palabreja, es decir, en el que vosotros estáis estudiando, porque lo estáis estudiando, y bien, los derechos de autor, y tenéis que hacerlo, pero os quedaréis así con una pata colgando si no pasáis del concepto. Los derechos de autor no son un mundo en sí mismo, están absolutamente interconectados. Yo no puedo modernizar el sistema europeo de derechos de autor, por ejemplo, sin tener en cuenta la situación de los intermediarios. Tengo que jugar con ellos a la vez, sin tener en cuenta el tema de protección de datos, sin tener en cuenta la cuestión de los derechos fundamentales y cómo los derechos fundamentales y los derechos humanos se integran dentro de este contexto. Pero tampoco puede hacerlo sin tener en cuenta qué es lo que está pasando en marcas, en patentes, en diseños, en indicaciones geográficas. ¿Por qué? Porque al final, cuando un cliente viene a mi despacho, lo último es registrarle una marca o tratarle un tema concretito de derechos de autor. Lo primero es ayudarle a que sus intangibles, es decir, sus activos inmateriales, ganen valor. Y esa es la función de los profesionales de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual hoy. No es registrar marquitas, que registrar marquitas casi ya se puede hacer directamente. No, es incrementar el valor de los activos intangibles de nuestros clientes. Pues bien, los activos intangibles de nuestros clientes, los derechos de autor resultan fundamentales. A partir de aquí yo voy a dar un giro radical porque me voy a salir de los derechos de autor y voy a entrar en el mundo de la digital, europea, conectada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta hace no mucho tiempo, como veremos, los derechos de autor se estudiaban como un objetivo en sí mismo, eran un objetivo en sí mismo, había que proteger a los autores. Pasamos, como veremos después también, a un segundo estadio en el que reciente, a partir del 2011, en el que se integran dentro del esquema del mundo de la innovación. Fijaos qué cambio tan radical, es decir, pasar del mundo de la creación al mundo de la innovación. Probablemente
os habrán dicho o os habréis integrado en el estómago que los derechos de autor están para proteger a los creadores, para fomentar la creación, para que la creación, sobre todo la creación cultural, progrese, ¿verdad? Pero si yo escribo un libro y me lo meto debajo del cajón y luego llegan los escarabajos y se lo comen, aquello no habrá servido absolutamente para nada. ¿Ha habido creación? Claro que ha habido creación. Lo que no ha habido es innovación, es decir, meter la creación dentro de algo, innovare. Y innovare es llegar a la sociedad. Si yo no llego la creación a la sociedad, no sirve para nada. Por lo tanto, ese salto de estudiar los derechos de autor desde la perspectiva de la creación a estudiar los derechos de autor desde la perspectiva de la innovación, que podemos datar hacia el año 2011, en Europa es un salto fundamental. Pues bien, hemos dado un segundo salto al vacío hace muy poquito, y digo al vacío porque todo salto genera pues, un poco de angustia, en el que ya los derechos de autor ni siquiera se vinculan a la innovación, se vinculan a la creación de un mercado interno digital conectado. El tema no es que os guste o no os guste. Aquí entre vosotros podrá haber gente que es que le gusta tanto los derechos de autor, está tan emocionado con todas las excepciones y las limitaciones y lo que da derechos, el ámbito de los derechos, etcétera, etcétera, y lo entiendo porque a mí me tocó también estar ahí, es apasionante, que piensa que ese es un mundo en sí mismo. No es un mundo en sí mismo. Tenemos que valorarlo, nos guste o no, desde la perspectiva de un mercado interior digital conectado. Y este es el mensaje claro que nos está diciendo este señor, que es Juncker, el presidente de la Comisión Europea, cuando empezó su mandato en el año 15 de julio del 2014. Fijaos que el punto de partida es la crisis, no ya la crisis económica, sino la crisis moral, la crisis generalizada en Europa de pérdida de credibilidad. One has to be really deaf and blind not to see this. The status quo does not provide us with a full range of tools. It has to be extended. Taking no risk is far riskier. We must take risk in order to make Europe more competitive. Luego me preguntaréis, ¿y esto qué diantre tiene que ver con los derechos de autor? Tiene que ver. Vamos a meternos en el estómago, ¿qué es esto del cambio? Ha llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque. No lo digo yo, lo dice este señor. El título de la charleta esta que tenemos empezaba por papel, en realidad luego lo pasé a liderazgo. El liderazgo. ¿Cómo se ejerce el liderazgo hoy? ¿Cómo quiere la Comisión ejercer el liderazgo hoy? Pues en el decálogo de la agencia política aparece también, entre comillas, otra vez, dilo tú, cariño, un mercado único, digital conectado. Como prioridad. ¿Qué quiere decir como prioridad? ¿Qué quiere decir la palabra prioridad? Es que lo he descubierto hace poco y me gusta mucho repetirlo. Porque a mí me ha cambiado la vida, os lo aseguro. Yo toda la vida he estado pensando, vamos a ver, ¿cuáles son mis prioridades? Y yo las ponía una al lado de la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prioridades. ¿Sabes cuál era el resultado? Nunca llegaba a nada. Estaba haciendo ahí un cachá por aquí, por allí, un poquito aquí, otro poquito allá, nunca llegaba a nada. Hasta que un día descubrí que la palabra prio no admite plural. Luego, lo de las prioridades es mentira. No existe la palabra prioridades, porque no puede ser todo prio. Lo que sí existen son las prioridades verticalmente ajustadas, es decir, la prioridad, la segunda prioridad, la tercera prioridad, la cuarta, la quinta. Pues bien, para la Comisión Europea, la prioridad, es decir, la de arriba, y si no está satisfecha de la de arriba, no pasamos a la segunda, es la creación de este mercado único digital conectado. Tendremos que tener la valentía de romper los compartimentos nacionales en materia de legislación de derechos de autor y protección de datos. Esto es una sacudida, insisto, nos guste o no nos guste. Yo soy partidario de dar un paso adelante,
Entre otras cosas porque estoy enamorado de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, porque estoy enamorado porque es miserable. Y que por ser miserable, como la construcción europea, por ser miserable es grandiosa. Porque los seres humanos no hemos descubierto hasta la fecha otro sistema de poder llevar la creación, que es lo más grande que tenemos los seres humanos en nuestra diferencia con el resto de los animales, a la innovación, es decir, a algo que beneficia a los ciudadanos y que les hace aumentar su calidad de vida. Pues bien, el engranaje, la vaselina que va desde la creación hasta la innovación, se llama propiedad industrial y propiedad intelectual. No hemos inventado otro método. Es verdad que es miserable, que tiene todo tipo de defectos y que hay que estar renovándola continuamente. Pero yo, que estoy convencido de que mientras no aparezca otra cosa, y el día que aparezca me cambiaré de bando, porque me iré a la otra, porque esto no es más que una herramienta, no un objetivo, yo estoy convencido de que hay que ponerse a liderar la manifestación. Somos los que creemos en los derechos de autor, los que tenemos que movilizar el cambio, no que movilizar la resistencia al cambio. Porque resistiéndose al cambio nos van a imponer el cambio. Quedó bien, ¿eh? Un conjunto de ambiciosas medidas legislativas destinadas a la creación de un mercado único digital conectado. Fenomenal. Muy bien. Especialmente la modernización de las normas de derechos de autor. Fijaos la palabra clave, a la luz de la revolución digital y de las conductas cambiantes de los consumidores. Mirad, yo participé muy directamente para vuestra desgracia en la directiva del 2001-24. La directiva 2001-24 sale por determinadas razones, pero estaba María Martín Prat ya, que somos muy amigos, y a la que habría que poner una alfombra, porque tiene un coraje inmenso, con independencia de que lo que presente la comisión sea susceptible o no susceptible de críticas. ¿Recordáis a María? Estuvo aquí, ¿verdad? Muy bien. Pues en su conjunto, lo que voy a decir, se está grabando, ¿verdad? Pero lo que voy a decir, ahora no dejes de grabar, pero si una vez se publica esto, hacéis un corte. Teníamos muy poquita idea de lo que estaba ocurriendo, pero no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir. Uno tiene que ponerse en 1998, 99, cuando sale, 97 que sale la primera propuesta, luego en el 99 la segunda propuesta, tal el cúmulo y la revolución que causó la propuesta del 97 que hubo que cambiarla. El Parlamento, paradójicamente, fijaos cómo cambian las cosas, fue el que tiraba más hacia la defensa de los derechos de autor, más que la Comisión. Los Estados miembros, fijaos Francia como coletea, tendréis al señor Sirinelli dentro de poco, ¿verdad? Pero vendrá probablemente, si no lee del informe de Sirinelli, porque el informe Sirinelli, perdón, le rapport Sirinelli, le rapport Sirinelli nos da una idea muy clara de uno de los elementos básicos que me gustaría trabajar con vosotros después, que es la polarización de posiciones en esta materia. Pues bien, con todo esto, en el año 97, que es cuando empezamos a trabajar, cuando sacamos la propuesta de la comisión, íbamos así. Y al ir así, pues salió lo que salió. Es decir, al final, el acuerdo para poder sacar aquello adelante implicaba partir de un principio general, que es la defensa de los derechos de autor y, por lo tanto, los derechos como principio general de aplicación extensa, y luego una lista cerrada de excepciones, donde en última instancia los Estados, para votar a favor por mayoría cualificada, como sabéis, para conseguir la mayoría cualificada, todavía recuerdo el momento en el que nos dimos cuenta de que había mayoría cualificada y forzamos la votación en el Consejo y se consiguió, pero unas excepciones que después eran un pick and choice por parte de los Estados. Bien, esto era necesario porque los americanos acababan de sacar el Digital Millennium Act y había que reaccionar en Europa. Han pasado 15 años. Cuando mi hijo el pequeño
que tiene 21 años, se cruza conmigo en el pasillo y lo hace además cuando viene con sus amigos. Se cruza y me dice, este es mi padre, el de los papeles. ¿Eh? El de los papeles. Veréis, hasta aquí os vengo yo con papelitos, ¿no? Quizás tener 4 hijos entre los 26 y los 21 me permite necesariamente estar un poquito al loro. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pues bien, ¿cómo van a cambiar en los próximos 20 años? Yo que vivo normalmente en el año 2035 os lo puedo decir. Desde el 2035, todo esto que estamos razonando ahora, no teníamos ni idea de cómo iban a evolucionar las cosas. El 2035 estaremos hablando del Web 5.0. En esa sociedad 5.0 habremos pasado, recordáis, hace unos años pasábamos por los webs pasivos, luego fuimos a los webs activos y a las redes sociales. ¿Recordáis cuando funcionaba estas cosas que ya no existen? Claro, el Facebook y el Twitter y estas cosas que yo es que estoy en el 2035. De ahí pasamos al Internet de las cosas, ¿recordáis? De ahí pasamos al Internet semántico y ahora estamos en el 5.0, donde vosotros no sabéis si estáis hablando conmigo o es mi avatar. Y en este caso, ¿cómo va a reaccionar? ¿Hay derechos de autor sobre mi avatar? Es decir, ¿mi avatar puede generar derechos de autor? Cuando mi avatar escribe o cuando mi avatar da esta conferencia, si yo soy mi avatar, ¿quién es el responsable del avatar? ¿Yo, el avatar mismo, el creador del avatar? ¿Por qué os digo esto? Porque tenéis que retrotraeros a la situación anterior, en el año 2000, para poder entender, sobre todo entender, vosotros, muchos de los cuales estáis aquí, que estáis haciendo el máster, mirad, es muy importante los contenidos, pero es mucho más importante entender y ponerle, por lo tanto, pasión. Uno se enamora cuando entiende. Pues bien, es lo que hay que hacer, entender. Pero este señor habla mucho, como veis, dice muchas cosas. Fijaos, liderazgo, pero ¿qué liderazgo? Una diferente manera de gobernar. Liderar con una nueva gobernanza. Esa nueva gobernanza quiere decir que hay que trabajar en un mundo que es un mundo colaborativo, el liderazgo de la Comisión Europea necesariamente tiene que compartirse. Tiene que compartirse con el Parlamento, en primera instancia, tiene que compartirse con el Consejo, porque luego el Consejo y el Parlamento van a ser los colegisladores, pero también con los Estados miembros, con los parlamentos nacionales, con las regiones, con las ciudades. Y eso está en el programa de trabajo de la Comisión del año 2015. Fijaos, insiste otra vez, la Comisión colaborará con el Parlamento y el Consejo, intensificará su cooperación con ambas instituciones. Cuando yo trabajaba en la Comisión Europea, el mundo de la colaboración con las instituciones era un mundo extraño. El Consejo colaboraba muy poco con el Parlamento, hasta el punto del que al Parlamento le tenía unas ganas al Consejo y se sacó la espinita en el 2004 cuando se cargó la propuesta de directiva de software. Lo habréis estudiado probablemente. Fue la venganza del chinito. Y a partir de ahí el Parlamento hinchó un poquito pecho. Pero no había colaboración. Aunque los tratados exigían la colaboración en un momento determinado, esa colaboración era muy difícil. Tampoco entre la Comisión y el Consejo. Fijaos, los dos servicios jurídicos, yo estaba en el servicio jurídico de la Comisión y el servicio jurídico del Consejo pugnaban entre sí. Pero también entre los diferentes servicios de la Comisión, en aquel momento había 12 servicios de la Comisión que se ocupaban de los derechos de autor. 12. 12 direcciones generales diferentes. Y todos querían mandar y decir cosas. Y uno de ellos, el servicio jurídico, no voy a decir que iba a la suya, porque no iba a la suya, pero como el derecho comunitario entonces, hoy de la Unión Europea, fundamentalmente es jurídico, tenía que pasar todo por las caudinas del servicio jurídico. El servicio jurídico aparecía como un enemigo. Una de mis obsesiones era poderme llevar bien desde el Servicio Jurídico con la Dirección General del Mercado Interior, y he de decir que tanto con Margot Fröhlinger como con María Martín Prat la relación era maravillosa. El Servicio Jurídico tiene que ayudar, por supuesto, si en un momento determinado hay que decir no, pero tiene que ayudar a buscar las bases jurídicas adecuadas. Fijaos,
Teniendo en cuenta el carácter transversal de la estrategia del mercado único digital, su aplicación requiere el apoyo de grupos especiales de asesoría y ayuda. Primera conclusión, por lo tanto, el decision making process hoy ha cambiado radicalmente. Desde la Unión Europea, como veis, es la cooperación. Fijaos, la tarea de María Martín Prat es ingente, porque antes la Comisión sacaba su comunicación, muchas veces no había hablado siquiera con los Estados miembros primero, los lobbies que habían llegado a acceder pues tenían más ventajilla, los que no habían llegado no tenían ventajilla y a partir de ahí se iniciaba el debate, ¿no? Hoy no, hoy cuando sale una propuesta de la Comisión, la propuesta de la Comisión está mucho más madura, como veis. Muy bien. Este es el liderazgo colaborativo. La estrategia para un mercado único digital conectado consiste en transformar la sociedad europea. Pues bien, si la prioridad es el mercado único digital conectado, lo que hay detrás de la prioridad, la razón de ser, es transformar la sociedad europea. Y ya sacamos una segunda conclusión. De pronto, los derechos de autor pasan de ser una coletilla ínfima allí puesta en una esquina que más o menos 4 migajas que se disputaban 13 direcciones generales en la Comisión, a ser uno de los centros nucleares para poder llegar para poder transformar la sociedad europea. Así, más o menos. La transformación. Esto es lo que queremos. Muy bien. Fijaos, insisto, os he buscado muchas citas para meteroslas en el estómago. Fijaos las palabrejas. La palabreja transformar, la palabreja fundamento. Las tecnologías de la información no es un sector nuevo, es el fundamento de todo. Las tecnologías de la información y de la comunicación, por lo tanto, han pasado de ser verticales, es decir, de ser sectoriales, un sector más que aparece en el mundo de los sectores, a ser el sector horizontal que ejerce una visión holística, por lo tanto. Los cambios se suceden a una escala y una velocidad extraordinaria. Por esta razón, la Comisión ha fijado como una de sus principales prioridades, fíjate, mal hecho, la creación de un mercado único digital conectado, porque en muchos otros documentos habla de la prioridad. Me interesa lo de la escala y la velocidad. Me interesa lo de la escala y la velocidad porque, y permitidme medio minuto ahora de paréntesis, el verdadero cambio en los últimos años es que la sociedad ha pasado de cambiar aritméticamente a cambiar exponencialmente. Y esto no había ocurrido en los 5.000 años anteriores. Hace 500 años con Gutenberg hubo también un pequeño periodo de cambio exponencial, porque al poder tener libros que salían ya de los conventos, la gente podía acceder a la cultura, acceder al pensamiento. En el momento en que se generalizó todo eso ya no avanzó. De hecho, la prensa no ha avanzado mucho desde Gutenberg hasta que ha llegado la revolución digital. Bueno, la revolución digital consiste en esto. Casi todos los que estáis aquí sois juristas, ¿es así? ¿Qué es el derecho? Bueno, joder, este se mete ya en la teoría general. Voy a revolucionarlo un poco para hacerlo más sencillo. El derecho es un catch-up. Lo justo, todo lo que queráis. Pero al final el derecho es un catch-up. 5.000 años de catch-up, pero si queréis lo llevamos a 2.000 años desde el derecho romano. Es un catch-up, es decir, el derecho se alinea con la sociedad, se supone, la sociedad evoluciona aritméticamente un poquito, el derecho lo hace a través de la jurisprudencia, pero no llega, y hay un momento en el que decimos, la legislación no se ajusta a la realidad. Hay que modernizar, palabreja, ¿verdad? ¿Y modernizar? ¿Qué quiere decir modernizar? Modernizar consiste, a ver si esto... dar un saltito, es decir, un catch-up. Se cambia la ley y catch-up y volvemos a empezar otra vez. Derecho igual a catch-up. El catch-up funciona cuando estamos en sociedades que crecen aritméticamente. En sociedades que crecen, no te preocupes, tú si me caigo, es que se ríen. En sociedades como la actual, que crecen exponencialmente, ya no vale el catch-up, porque el catch-up hasta allá arriba no sale.
Por lo tanto, estamos ya en un esquema, y esto vamos a tenerlo que aplicar ya a esta modernización de los derechos de autor. Porque una de las cosas que vamos a tener que poner encima de la mesa es cuál es el método. Vamos a hablar ahora conceptualmente, es decir, el cómo. A través de armonización total, es decir, una reforma de la directiva que incluya todas las otras directivas y que a través de un código directivo de directivas, ¿y esto nos fosiliza? ¿O vamos a seguir con el step-by-step approach de directivas verticales una detrás de otra? Pues hay una docenilla casi ya, pues hasta llegar a las 10 docenas o 20 docenas, 150, 200 directivas sobre derechos de autor. ¿O vamos a hacer funcionar el principio de origen y de reconocimiento mutuo y punto final sin tener que armonizar, por lo tanto, y vamos a llegar a la conclusión de que allá donde se generan los derechos, esa es la legislación aplicable, y allá donde llegan las consecuencias tienen que tragarse como si fuera una pildorita lo que se ha hecho de acuerdo con lo que se ha hecho legalmente de acuerdo con la ley aplicable en origen, que es el reconocimiento mutuo. No se trata de un problema de derecho aplicable, sino de un problema de reconocimiento. O tenemos que ir a una uniformización, palabreja. A mí siempre me gusta más uniformación, pero ya el diccionario parece que acepta también uniformización absoluta de los derechos de autor a través de un reglamento. Como veis, la metodología implica que para poder llegar a una convicción de si hay que utilizar una u otra o combinarlas, es preciso entender que vamos hacia una sociedad donde los cambios son cambios exponenciales y por lo tanto una nueva sociedad que será necesario entender. Será necesario digitalizar todos los sectores. Esto es de anteayer también, ¿verdad? No va a llegar hasta junio o julio, pero en cuanto llegue... Mis hijos están ya todos emocionados, entre otras cosas porque uno vive en Suiza, otro en Inglaterra, otro en París y el cuarto aquí en Madrid. Esto es de hoy. ¿El 22 de abril es hoy? Pues esto es el periódico de hoy. Y esto también. ¿Y qué tiene esto que ver con los derechos de autor? Pues todo. Todo. No es posible comprender hacia dónde vamos si no comprendemos cuál es la sociedad donde estamos y la sociedad hacia dónde vamos. Y si no entendemos que hay que encajar los derechos de autor dentro de un esquema en Europa mucho más amplio que es el mercado único digital conectado. Y por lo tanto hay que partir de algunas bases. Estas bases nos las proporciona la misma comisión, la misma EUIPO ante SOAMI en sus informes. Algo está ocurriendo. Si no somos capaces de arbitrar un sistema de derechos de autor que sea capaz de acabar, digo acabar, con las infracciones de derechos de autor, lo que vamos a hacer es prolongar la agonía de un sistema que, aunque nos guste mucho, no funciona. Y todo esto se hace en una estela que todavía está por encima del mercado único digital, que es el Horizonte 2020. Todo el mundo habla del Horizonte 2020. Hasta la Universidad de Alicante. El candidato a rector, la Universidad de Alicante ante el Horizonte 2020. Ahí lo tenéis, el candidato a rector, hablando de todo es Horizonte 2020. Pero el mercado digital, único digital conectado, entra dentro del esquema del 2020. Es decir, tenemos 2020, mercado único digital y luego todo el proceso de modernización de los derechos de autor. La Comisión no tiene una visión holística de la propiedad industrial intelectual. Y a mí me parece que ahí es donde está una de las claves del posible fracaso de todo el sistema. Hoy yo estoy convencido de que no se puede
partir, sino de una visión holística. Toda la reforma de marcas, donde ha asumido protagonismo en realidad la OAMI, pero la Comisión, o EUIPO, pero la Comisión, ha llegado al final a un reglamento y a una directiva, como sabéis, extraordinariamente minuciosos, y ahí tenemos una vía. Los secretos industriales, hace apenas una semana, han llegado también a la adopción de la directiva, que tendrá lugar dentro de muy poco, en el próximo Consejo. Las indicaciones geográficas están también ya europeizadas en la perspectiva de la Unión Europea. Pero las patentes no. Las patentes han salido del esquema de la Unión Europea y han pasado al esquema europeo, es decir, al ámbito de la Organización Europea de Patentes, que está completamente fuera, insisto, completamente fuera del esquema de las instituciones. Por lo tanto, la Comisión Europea en materia de patentes se ha quedado con el pie completamente cambiado. Esta es una de las razones por las que en derechos de autor, mucho más sensible, la Comisión ha decidido dar un paso adelante y ejercer un liderazgo lo más claro posible. Pero no hay una visión holística. Solo hay un documento, una comunicación de la Comisión que intenta hablar de los derechos de propiedad industrial e intelectual en general como estrategia, y lo que hace es precisamente lo contrario, es decir, parcelizarlo. Es verdad que tenemos una directiva de enforcement, pero la directiva de enforcement viene al final y no trata tampoco desde una perspectiva holística. Nos falta esa visión holística, dicho lo cual, estamos en materia de derechos de autor y tendremos que trabajar, por lo tanto, los derechos de autor. Pues bueno, es ahora cuando tenía que daros las gracias por haberme invitado. Te lo digo aquí puesto. Muchísimas gracias. Quiero decir que estoy muy... No ha acabado. No ha acabado. En fin, si queréis acabo ya, pero no ha acabado. Nos falta... Hemos abierto la caja de Pandora y nos falta hurgar un poquito. ¿Estáis dispuestos a hurgar un poquito? No, hasta ahora lo que quería decir es que estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, y cuando me sonreís todavía más. Sacudida y pasión. ¿Tú te quieres dedicar a la propiedad industrial e intelectual? Sin pasión, estás muerto. Estás muerto, completamente muerto. No hay nada más excitante, lo sabe Ruth, probablemente hoy, que dedicarse a la propiedad industrial e intelectual. Fundamentalmente porque estamos surfeando encima de la ola. Mi hijo mayor, que es un loco de la vida, decía: papá, a mí lo que me gusta siempre es estar en la punta del iceberg. Decía cuando era pequeñito, decía: si supieras tú lo que es un iceberg, querrías tú estar en la punta. Pero bien, estar en la punta del iceberg, a fin de cuentas, ¿cuántas vidas tenéis? Que yo sepa una, porque tú a lo mejor eras mono en la anterior, pero no te acuerdas, y serás perro en la siguiente, pero tampoco lo sabes. Por lo tanto, una. Pues bien, esa una tenéis que vivirla a lo máximo. Y hoy, por lo tanto, habrá que dedicarse profesionalmente a algo que no sea rutinario, algo que esté cambiando todos los días, algo que te obligue a buscar a derecha e izquierda para poder complementar. Yo no he encontrado otro algo más que la propiedad industrial e intelectual para ser feliz y para ponerle pasión a la vida. Muy bien. Pues, ¿qué vemos? Siempre hay que ver desde una perspectiva conceptual. Esto lo aprendí después de muchos años en Alemania, creedme. Una perspectiva conceptual implica tres cuestiones. El por qué primero, el qué y el cómo. Pero el cómo viene después. El por qué hago algo y qué es lo que hago para llegar a ese por qué, eso es estrategia. El cómo es táctica. Hoy no vamos a hablar de cómo. Hoy no vamos a hablar de los detalles, no me interesan los detalles porque estamos en la estrategia. La estrategia es por qué. Yo he intentado ya describiros el por qué. Bien. El por qué está por encima de los derechos de autor. El por qué no está hoy ni siquiera en la balanza en llevar la creación a la innovación, y no está ciertamente en la creación. Está en cómo puede un sistema de derechos de autor coadyuvar a la creación. La palabra mercado es una palabra que repele a algunos, de Antonio, pero hay que entenderla desde una perspectiva amplia. Es decir, en definitiva, conseguir que los ciudadanos de Europa sean más felices, que Europa sea más competitiva y que Europa, en el fondo, sobreviva en el contexto mundial. No olvidéis,
hablo ahora fundamentalmente a los europeos aquí, no olvidéis que Europa es la construcción de la Unión Europea es una construcción miserable y grandiosa, porque no ha existido antes, pero antihistórica. La historia nos dice que los pueblos suben, los pueblos mesetean y los pueblos bajan. En el momento en que los pueblos europeos ya les tocaba bajar, hay una rebelión. La construcción europea es pura rebelión. Esa pura rebelión nos lleva a ver, en un contexto de mercado, pero a ver fundamentalmente a los ciudadanos. Donde Europa lidera realmente es en tener 500 millones de ciudadanos que son al mismo tiempo consumidores. No hay otro mercado como ese. Por lo tanto, a ese tipo de mercado me estoy haciendo referencia. En la medida en que ese mercado esté compartimentado, Europa no tiene nada que hacer. Por lo tanto, ahí tenemos el porqué. Horizonte 2020, construcción de Europa, transformación de Europa, Europa sobreviviendo en el siglo XXI, no mandando como antes, sino sobreviviendo, como consecuencia de ello el mercado digital y como consecuencia de ello la propiedad industrial y la propiedad intelectual, en nuestro caso los derechos de autor, y por lo tanto ahí tenemos el qué. ¿Cómo hacerlo? Esto ya es una cuestión de metodología, si a través de directivas verticales, si a través de una directiva horizontal grande, si a través del reconocimiento mutuo, si a través de dejar las cosas como están y no tocarlo, si a través de un reglamento unificador y la creación de un título único. Esto no es ya estrategia, aunque es súper importante, pero esto es táctica. Muy bien, pues ahora es cuando empiezo. No, pero esto va a ir rapidito. Los preámbulos son siempre los más importantes. Aquí vamos a tratar 5 actos. En el primer acto os voy a meter muy rápidamente en la nueva sociedad. Y de aquí voy a hacer un análisis muy somero, porque lo tenéis todo aquí. Este papelito es interesante porque yo no lo he visto nunca hecho, así que ahora ya está hecho. Os lo dejaré digitalmente para que lo podáis pasar a todos, sobre todo porque todo documento tiene su referencia donde se puede teclear y ir al documento. Pues bien, me interesa en primer lugar ver cuáles son las consecuencias de lo que llamo el decálogo de los nuevos valores de la sociedad para aplicarlo a lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido en 4 fases. La fase del pase de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Fijaos que la directiva se llama Directiva de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información. Es que el año 2001 nos pensábamos que aquello iba a ser una sociedad de la información, es decir, de información, que la información iba a fluir mejor por otros cauces. Pero la sociedad digital no es la sociedad de la información. La sociedad digital es cualitativamente distinta. Y mientras que la sociedad agrícola primera estaba anclada en algo tan elemental como el transporte, si yo tengo tomates y tú peras, yo te tengo que llevar los tomates y tú me tienes que llevar las peras, por lo tanto, si estuviéramos viviendo en una sociedad agrícola, yo me dedicaría al transporte, mientras que la sociedad industrial está basada en hacer cosas, por lo tanto, en la energía, hace falta energía para poder mover las cosas, ese es el anclaje de la sociedad industrial, por lo tanto, yo me dedicaría al derecho de la energía, si viviéramos en una sociedad industrial. El pase a una sociedad digital a través de este interregno que le llamábamos sociedad de la información, el pase a la sociedad digital implica una sociedad mucho más compleja donde 3 son los vectores fundamentales. 1 se llama Internet, 2 se llama comunicaciones inalámbricas y 3 se llama activos intelectuales. ¿Y qué es un activo intelectual? Un activo intelectual es algo distinto a un recurso intelectual. Si yo tengo una idea, ¿esto qué es? Esto es un recurso. ¿Por qué? Porque a mí los recursos me los pueden quitar. Yo te cuento la idea, ya te la he contado. Es que tengo una idea fenomenal. Bueno, pues la he compartido contigo y ya está. Esos son recursos. Por eso existen los recursos humanos. Porque si tú no cuidas a tu gente, se te va. No vivimos en la esclavitud, por lo tanto, los recursos humanos no son activos. Un activo es este edificio, que un día pues, se puede vender, que tiene un valor. Lo que pasa es que este edificio tiene un valor como tangible y mucho más valor como intangible, porque es una preciosidad. Hoy los activos tangibles valen muy poco. Como activo tangible, este edificio fiscalmente se desvaloriza cada año un X%. Como activo intangible, eleva su valor un X%.
Pues bien, en esta nueva sociedad, de pronto los activos intangibles son los que aparecen a la par que Internet y que el mundo de las comunicaciones sin hilos. Pues por eso me dedico yo a los activos intangibles. Y los activos intangibles, ¿cómo se consiguen? Pues fundamentalmente a partir del pase de recurso activo. Y el pase de recurso activo es un pase que nos proporciona la propiedad industrial y la propiedad intelectual. La sociedad de la información. El segundo es el pase de la sociedad de la información a la economía del conocimiento. En el 2010 hablo de la antigua comisión, la comisión anterior, que abre la espita de la sociedad digital, y es a partir del 2015 cuando de una manera clara aparece el concepto de mercado digital único conectado. Sociedad primera implica nuevos valores, inmediatamente. Sociedad nueva es sociedad de nuevos valores. Voy a hacerlo muy rápido. Pero para poder entender los nuevos valores hay que salir de la caja. Fijaos, estos que bien estaban en la caja, míralos. Míralos, ahí están. Vuelven otra vez a la caja. Esto pasa cuando no se piensa antes. Esto nos puede pasar si no lideramos la manifestación de la transformación. Esto implica pensar fuera de la caja. Yo tengo 3 de mis 4 hijos, están ahí. Justo ahí. Es decir, en el de la derecha. La nueva sociedad implica nuevos valores. Fijaos, en la sociedad anterior en la que yo crecí, la clave estaba en obtener información. Cuanta más información tenías, más poder. Me decían, si tú, Manolito, si tú quieres tener poder, acumula mucha información. Esto era verdad en la sociedad anterior. Hoy no es poseer información. Hoy la clave está en compartir la información. ¿Tiene algo que ver esto con cómo gestionar los derechos de autor? En la sociedad anterior lo que se trataba era de poder organizarse con la información de la mejor manera posible entre un mundo de papeles, ¿verdad? Y acceder a ella. Pero en la sociedad actual el tema es un tema de gestión, no es un tema de acceso. La sociedad anterior era una sociedad local. Esta sociedad es una sociedad global, incluso una sociedad glocal. La sociedad anterior era una sociedad que estaba ahí para durar, duralex, ¿recordáis? La sociedad actual es una sociedad cambiante, por lo tanto cambia la tecnología y cambia también cómo nos aproximamos a los derechos de autor. En la sociedad anterior lo importante era el precio, en la sociedad actual lo importante es el talento. La sociedad anterior era una sociedad concertística. En una sociedad concertística el liderazgo es un liderazgo personal, es un liderazgo carismático, es el pianista que toca y toda la orquesta le sigue. La sociedad actual es una sociedad sinfónica. En una sociedad sinfónica, sabéis que cuando y esto no lo sabía, me lo enseñaron también no hace mucho tiempo, cuando uno de los profesores se equivoca o no entra a tiempo, o todos los alrededor se equivocan con él, sobre todo en el violín, para traerle otra vez al sitio. La sociedad sinfónica es una sociedad que sirve para compartir, es una sociedad colaborativa. La sociedad anterior era una sociedad de productores. Esta sociedad es una sociedad de consumidores. Ojo, que los que producen son los autores, y los que consumen son los ciudadanos. La sociedad anterior era una sociedad hiperespecializada, pero la sociedad actual es una sociedad hiperflexible, que mira mucho a derecha e izquierda. La sociedad anterior era una sociedad para preservar, la sociedad actual es una sociedad para cambiar, y fundamentalmente la sociedad anterior era una sociedad de tangibles y la sociedad actual es una sociedad de intangibles. Aquí tenemos un decálogo que nos ayuda a comprender por qué este proceso de modernización de los derechos de autor. Pues bien,
En este esquema ya muy rapidito de qué es lo que ha pasado en Europa, si veis con el papelín este que os he dado, toda la primera parte es el pase de la sociedad industrial a la sociedad de la información. ¿Por qué 1991? Porque antes de 1991 hay muy poquita cosa. Hay una referencia a los derechos de autor en el artículo 12, me parece, de la Directiva de Topografías de los Productos Semiconductores. Al final del 2000 tenemos la Directiva sobre Comercio Electrónico, pero la Directiva de Comercio Electrónico es al final. Pero antes de 1990 tenemos muy poco. Los padres de la patria, cuando hicieron el Tratado de la Comunidad Económica Europea, se olvidaron de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. La metieron ahí en una esquinilla a los efectos de la libre circulación de mercancías y de servicios y se ha acabado. Pero como excepción siempre. Inmediatamente se dieron cuenta del error e intentaron subsanarlo, mientras que desde el primer momento empezaron trabajos muy serios en materia de armonización de marcas y de patentes para poder llegar también a títulos únicos. En derechos de autor tenemos que irnos hasta hace prácticamente 20 años. Es solamente a partir de 1991 cuando empiezan las directivas verticales. Pero fijaos, las directivas verticales no responden a ninguna estrategia. Las directivas verticales responden a poder resolver un problema concreto que surge en un subsector concreto. Y aquí tenéis toda la lista. Programas de ordenador, alquiler y préstamo, radiodifusión, plazos, bases de datos, hasta que nos llega la directiva ya 2001-24, que es una directiva horizontal. Una directiva que en principio estaba pensada como la directiva de comercio electrónico solamente para los servicios cross-border, es decir, para los servicios transnacionales, no para los domésticos, y estaba pensada solamente para los servicios de la sociedad de la información. Y se fue ampliando después a todos los servicios con independencia de que fueran internacionales o no, y se fue ampliando también a todos los servicios, no solamente a los servicios de la sociedad de la información. La Directiva de Comercio Electrónico, estoy hablando. La Directiva de Derechos de Autor se refiere a la sociedad de la información y sigue las pautas, porque está negociada en paralelo, sigue las pautas aquí de la Directiva de Comercio Electrónico. Pues bien, aquí tenemos la época de las directivas atomizadas verticales. En estos 10 años resultan fundamentales los libros verdes. Conocéis bien qué es un libro verde, ¿no? Un libro verde es la estrategia, la táctica que utiliza la Comisión para poder lanzar algo y que la gente opine. Hoy tienen mucha más relevancia, ya ni siquiera se le llaman libros verdes, se les llaman consultas. La Comisión tiene en este momento en materia de derechos de autor más de media docena de consultas, algunas de ellas, como la del 2014, la clave para la reforma de la que os habló María Martín Prat, ha recibido más de 9.500 respuestas. Imaginaros lo que es para ese pobre equipo, pobre en el sentido de que son pocos y además de que pobrecitos, ¿no?, poder digerir todo esto. Porque los libros verdes son los que lanzan al mercado qué es lo que piensa la Comisión y cómo reaccionan todos los diferentes sectores implicados. Esa técnica del libro verde, digamos, va creando el caldo de cultivo para que después ya en el siglo XXI comiencen a aparecer cosas. Tenemos esas dos propuestas directivas al final del siglo XXI y las grandes directivas de comercio electrónico y de sociedad de la información que llegan al final de ese periodo y al principio del siguiente periodo. Por lo tanto, hasta el siglo XXI la respuesta es no tenemos estrategia ninguna, salvo al final del siglo XX, ya a principios del siglo XXI, con la Directiva de Derechos de Autor en la sociedad de la información. Pero aquí la estrategia es todavía una estrategia pura y dura de derechos de autor, es decir, una estrategia autónoma. La estrategia y la táctica están extraordinariamente mezcladas en la Directiva del 2001. Hay que proteger a los autores, excepciones limitadas. ¿Por qué coló la Comisión? Pues mirad, coló con este esquema que al final le pidió el Parlamento y le pidieron algunos de los Estados miembros más potentes,
porque con ello se comunitarizaban definitivamente los derechos de autor. Con las directivas horizontales se comunitarizaban específicos sectores. Con la Directiva de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información, la Comisión asumió competencias exclusivas. Por lo tanto, en el ámbito del mercado interior, sabéis que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece competencias compartidas en el artículo 4, ¿verdad? No son competencias exclusivas. Mientras la Comisión no actúe, los Estados miembros, mientras la Unión Europea no actúe, los Estados miembros pueden actuar. Bien, en el momento en que actúa la Unión Europea, en aquel momento Comunidad Europea, ya los Estados no pueden actuar en esta materia. Es decir, no pueden proponer, pueden ajustarse a la Directiva de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información y en los ámbitos que le deje la directiva es cuando podrán actuar. Esa fue la razón fundamental, pensándose en que iba a haber inmediatamente un primer informe. El primer informe, y esto se hizo un hincapié extraordinario en el que el primer informe se hiciera en el 2004. ¿Por qué? Porque, no sé si os lo han dicho o lo dijo María, una de las claves para entender por qué se consigue la directiva del 2004, del 2001, está en entender el binomio entre las medidas tecnológicas del artículo 6, que entraron en el último momento. Recuerdo todavía cuando en una reunión de chefcaps, jefes de gabinete de todas las direcciones generales implicadas y el servicio jurídico, y por eso me tocaba estar a mí allí, llegaron a la conclusión de que había que admitir ese artículo 6 como había sido propuesto por el Parlamento y por algunos Estados miembros, a cambio de que en el 2004 se hiciera un informe que después se haría cada 3 años para evaluar no solamente los artículos 5 y 8, sino fundamentalmente para arbitrar cómo se estaba evaluando el artículo 6, porque si no el funcionamiento de la directiva podía quedar completamente distorsionado porque las medidas tecnológicas iban a impedir o podrían impedir el funcionamiento de las excepciones allí donde existieran. Pues bien, como sabéis, el informe, muy magro además, de apenas 10 paginitas, es del año 2007 y desde entonces ya no ha habido ningún otro informe más que los que plantean ya un cambio, una modernización del sistema. Yo le llamo a esto el periodo mesetario. En este periodo, mirad el papelillo, tenéis algunas otras directivas verticales, los informes de seguimiento, por ejemplo el del 2007, es decir, directivas verticales, la directiva Enforcement, que es una directiva general, la de derechos de alquiler y préstamo, que viene del periodo anterior, el plazo de protección, que viene del periodo anterior, y la de programas de ordenador. Por lo tanto, es una época de meseta también. Fijaos, ya estamos anclados en el 2009 y en el siglo XXI las directivas siguen siendo directivas verticales y resulta, eso sí, fundamental, un nuevo libro verde. El libro verde del 2008, lo tenéis en los materiales también, en la página 5, y como consecuencia de ello, una comunicación importantísima que es la comunicación del 2009. Esa comunicación es la que abre la espita a todo lo que ha pasado después. Copyright in the Knowledge Economy. Fijaos, los derechos de autor en la sociedad, en la economía del conocimiento. Ya no estamos hablando de los derechos de autor en la sociedad de la información. Lo veis, el punto 4 en la página 5, sino los derechos de autor en la economía del conocimiento. Pues con esto llegamos ya a la antigua comisión. A partir de esta comunicación del año 2009 llega la antigua comisión. Y la antigua comisión nace con la Agenda Digital para Europa. Por primera vez en el año 2010, lo tenéis en la página 5, aparece el horizonte 2020, es decir, la comisión entra en el 2010, hace una estrategia para 10 años, que es la estrategia 2020. Dentro de esta estrategia 2020 se habla ya de la agenda digital. No se está hablando todavía del mercado único digital conectado, pero sí de la agenda digital, y en esta agenda digital se va integrando ya lo que va a ser la reforma de los derechos de autor, porque inmediatamente después tenemos un documento, lo tenéis en la página 6, fundamental también,
que es el documento 2, un mercado único de los derechos de propiedad industrial, de propiedad intelectual. Esta comunicación, estamos hablando del 2011, es consecuencia de la comunicación del 2009, pero por primera vez vincula los derechos de autor a el mercado único digital, es decir, en este caso a la agenda digital. Fijaos que, como ya estamos hablando de estrategia, fijaos que en la página 5 hablamos de la agenda digital para Europa, en la página 6 del Pacto por el Crecimiento y el Empleo, ¿lo veis todos? A partir de ahí, en el 2012, una comunicación, también en la página 6, de la Agenda Digital para Europa, motor del crecimiento europeo. Inmediatamente después, el mismo día, el contenido del mercado único digital, ya va perfilando el cómo, y aquí van apareciendo cada vez con mayor claridad los derechos de autor. Dentro de miradlo en la página 7, dentro de un concepto generalizado que son licencias para Europa. ¿Cuál es el cambio? El cambio fundamental aquí es entender que la clave está en el acceso al conocimiento. Hemos derivado a la innovación, de la creación a la innovación, y de la innovación hemos pasado al conocimiento. Solamente si conseguimos poner como prioridad, ahí la tenemos en la agenda digital única conectada, solamente si ponemos el conocimiento en la cúspide de las prioridades, vamos a entender el funcionamiento del sistema. Pues bien, los derechos de autor, a los que probablemente habría que cambiar el nombre, porque venimos todavía de un esquema del siglo XIX, de propiedad intelectual y derechos de autor. En este momento, la clave está en el acceso al conocimiento. Claro, yo no puedo eliminar todo el esquema de derechos de autor con el acceso al conocimiento, porque alguien tiene que proporcionar ese conocimiento. Si no, lo que estamos haciendo simplemente es matar la gallina de los huevos de oro. Pero ojo, no es que los derechos de autor se justifiquen porque es un derecho natural o porque es un derecho humano de derecho de propiedad. Yo creo que por ahí vamos exactamente contra la pared. Se justifica porque para que haya innovación y, por lo tanto, para que pueda haber conocimiento y acceso a ese conocimiento, tiene que existir primero alguien que lo genere. Y ese alguien que lo genere se convierte, por lo tanto, en la perla rara, que dicen, la perle rare, que dicen los franceses, en la perla negra. Se convierte en el elemento nuclear. Y eso es lo que justifica todo el esquema de derechos de autor, el acceso al conocimiento. Por lo tanto, esto necesariamente nos hace cambiar la perspectiva. La perspectiva ya no es los derechos de autor y luego las excepciones. La perspectiva es el acceso al conocimiento, y vamos a ver, dentro de esa necesidad de que los ciudadanos, de que las universidades, de que los investigadores, de que las personas con discapacidad, de que los docentes tengan acceso a todo ese conocimiento, cómo conseguimos multiplicar la generación del conocimiento. Y aquí quiero ser muy claro, si esto no se consigue, es decir, si no se consigue multiplicar el conocimiento y, por lo tanto, fomentar la creación, de la forma que sea, puede ser formación, puede ser creación también colaborativa, o obras derivadas, puede ser a través de la generación de derechos de autor clásicos, pero el objetivo no es proteger a los autores, el objetivo es generar conocimiento y que ese conocimiento pueda ser asequible para todos. Y eso es la estrategia que nos va a permitir poder edificar un nuevo sistema de derechos de autor más coherente con el siglo XXI. Luego ya vienen los detalles, y es verdad que ¿cómo se dice? El enemigo está en el detalle, ¿no? El demonio está en los detalles, pero son los detalles. Aquí lo tenemos, ¿los veis? Ahí están buscando la agenda digital. Estos son los del... Todos buscan la agenda digital. Hay una que la ha encontrado. Hay una que encontró ya la agenda digital, pero los otros están buscando todavía la agenda digital. Muy bien. Unos minutillos y acabamos. Fijaos, hay dos elementos claves aquí y son todos al final. Estamos hablando ya de hace muy poquito. El primero es la consulta. Consulta que recibió 9.500 respuestas, y el informe sobre esa consulta que se hizo 4 meses después. Son documentos esenciales.
sobre todo este primer informe report sobre la consulta. La antigua comisión quería haber llegado en el 2014 a haber puesto encima de la mesa reformas legislativas sobre esta materia, pero no llegó. Y le dejó a la nueva comisión, a la comisión Juncker, la tarea de continuarla. Efectivamente, la continúa, pero como sabéis ya, la continúa con un cambio radical. La continúa pasando de la agenda digital al mercado digital. La nueva comisión hacia un mercado único digital conectado, que conocéis ya muy bien. Ahí la tenéis. Así se llama el programa de trabajo del 2016. El programa de trabajo del 2015 de la comisión, que lo tenéis también en los materiales, dice: los derechos de autor van a ser la prioridad. El programa de trabajo del 2016 dice: no es momento para dejar las cosas como están. Los mensajes son claros, como veis. Pues aquí los documentos claves son muy recientes. Por una parte, el documento de la Comisión del 6 de mayo del 2015, que es el que plantea por primera vez, hace menos de un año, la estrategia para el mercado único digital, no está definiendo cómo hay que hacer las cosas. Sí dice, por ejemplo, que deberíamos ir hacia un título único. Pero luego veremos que el informe Reda y muchos de los Estados miembros hacen recular a la Comisión y al final queda todo muy descafeinado. Vamos a ver cómo progresamos en la armonización y llegará un momento en el que podremos estar ya preparados para un título único que hoy por hoy todavía repele las conciencias nacionales, sobre todo las conciencias culturales. El segundo es el informe Reda, que veremos ahora muy rápidamente, pero que ya conocéis muy bien, una ciudadana del Partido Pirata haciendo el informe de la reforma de derechos de autor. Y el tercero es ya la comunicación, ¿veis? La siguiente comunicación, la primera, el mercado único digital, dice que los derechos de autor van a ser una prioridad y a continuación, 6 meses después, aparece la misma la comunicación referida a los derechos de autor. Tiene solamente 4 meses. Me gustaría muy brevemente poneros encima de la mesa una docena o 13 muy rápidamente, de cuestiones que yo pienso que hay que tomar en consideración a la hora de elaborar esta reflexión. Hay que entender que las partes siguen polarizadas. Cuando venga Sirinelli y os ponga el informe, veréis hasta qué punto el profesor Sirinelli va a empezar a decir que en Francia han llegado a la conclusión de que no hay que tocar nada. Y a partir de aquí ya veremos. Pero claro, tenemos por un lado los ciudadanos, los consumidores, por otro lado tenemos a los titulares de derechos, tenemos a los intermediarios, tenemos a las entidades de gestión, tenemos a los estados, tenemos a las universidades, toda la academia detrás, a los investigadores, etcétera, etcétera. La evolución en el mundo digital es un mundo exponencial, ya lo hemos visto. ¿Cómo va a evolucionar el derecho? ¿Cómo va a ajustarse a ese mundo exponencial el derecho? Es algo que está por ver. El cambio radical de estrategia sobre los derechos de autor lo hemos visto ya. Ha pasado, los derechos de autor se justifican por sí mismos a se justifican en el mundo de la innovación y ahora se justifican en el mundo del conocimiento. Por lo tanto, desde ahí es de donde hay que diseñar la estrategia. La disyuntiva táctica es si hay que hacerlo como un paquete o hay que hacerlo step by step. La Comisión propone, de manera modesta, ir haciéndolo poco a poco, no con un gran paquete. El cambio radical también es en la metodología. Creo que ya me he detenido bastante tiempo aquí, ¿no? La multitud de consultas y de estudios, se les llama appraisals, que son estudios específicos encargados a terceros. Fijaos, la propiedad intelectual pasa de ser un fin a ser un instrumento al servicio del mercado único digital conectado. La cultura misma pasa también a ser un instrumento al servicio del mercado, al servicio de la educación, al servicio de los investigadores y al servicio de los consumidores. ¡Qué horror!, dirán algunos de los que están aquí. Bueno, se trata de provocar. Las obras derivadas convierten a los consumidores en autores, con lo cual el concepto de autoría se diluye completamente. En un contexto global, la Unión Europea parece cada vez menos relevante. Si no somos capaces de romper la territorialidad, y de entrar directamente en una estrategia de derechos de autor adaptable al mundo digital,
vamos a seguir reculando. La globalización exige respuestas globales y, como digo, la territorialidad es un cáncer mortal para la Unión Europea. Los sistemas de derechos de autor son todavía extraordinariamente diferentes en la práctica y en la jurisprudencia de los estados, de cada uno de los estados, a pesar de todas las directivas de armonización. Las dudas sobre si lanzar el título único o no, aunque ya la base jurídica esté. La holicización del sistema. El sistema necesariamente tiene que estar vinculado, ¿lo veis?, con comercio electrónico, con protección de datos, con todos los otros elementos que constituyen la propiedad industrial, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe ser la metodología? Esto es un tema de cómo, no táctico por lo tanto, pero muy importante en la práctica, ¿eh? Y al final, ¿cómo vamos a hacer funcionar el binomio derecho, limitaciones, excepciones? O si Europa va a acercarse hacia un concepto más americano del fair use. Por cierto, los americanos están en un proceso similar al nuestro y además de hace unos días abierto también, ¿eh? Completamente similar y también apasionante. Esto es. Esto os lo voy a pasar muy rápido, me parece que algunas de las estas están en inglés, pero lo vais entendiendo. En la directiva del 2001 se trataba de responder al millennium americano, el objetivo estaba en la protección. 15 años después ha cambiado todo. Quizás interesa más ir directamente a qué es lo que está pasando ahora. Ya está aquí. La agenda del 16 de diciembre del 2015, apenas unos meses. Esto es lo que nos ha llevado ya a la situación actual. Fijaos que estamos hablando de hace un mes, ¿eh? Fijaos la disparidad. Si todavía estamos anclados en el esquema, tenemos que proteger la diversidad cultural europea, el geoblocking es esencial. Si, sin embargo, estamos en la necesidad de poder romper los esquemas de la territorialidad, el geoblocking es uno de los inconvenientes y el proteccionismo es peligroso para la misma cultura europea, por lo tanto. En este contexto de confrontación es cuando aparece la señora Reda. Conocéis muy bien ya el informe. Lo que sí me interesa que veamos no es los principios, porque los principios del informe ya los conocéis, aunque han quedado también muy descafeinados en el informe final, si eso supone una revolución o no. Fijaos, desde el Partido Pirata, otra europarlamentaria del Partido Pirata, dice, esto es más de lo mismo, aquí no se ha hecho nada, hemos creado un partido, creo que lo dice al final, ¿no? Aquí, dice, the Pirate Party was formed as an alternative to the future visions propagated by content dinosaurs. Y esta señora Reda de nuestro partido, al final se ha ido al otro bando. Veis cómo la polarización sigue siendo radical, ¿verdad? She tables modest but welcome proposals for a reform of copyright. Esto ya no es la reacción del Partido Pirata, sino la reacción de otros círculos. En el fondo, y esto ya nos sirve ya para ir llegando a las conclusiones, hay que preguntarse si el balance entre la protección y el acceso al conocimiento y el acceso lo más rápidamente posible al conocimiento es justo o no es justo. A mí me sigue pareciendo, sin embargo, un esquema antiguo. Si hemos entrado en la prioridad y la prioridad es el conocimiento, lo que voy a decir ya es de lo último que os digo, pero es de lo más provocador, quizá la prioridad no es la defensa de los autores y por lo tanto la defensa de los derechos de los autores. Si la prioridad es el acceso al conocimiento, hemos de gestionar un sistema que efectivamente consiga ese acceso al conocimiento. Para poder tener acceso al conocimiento hay que tener conocimiento. Para tener conocimiento hace falta alguien que genere el conocimiento. Y por eso hay que defender a los que generan el conocimiento.
Quizás esta es la conclusión más radical de lo que os quería plantear hoy, pero es la conclusión que tenéis que empezar a digerir desde la perspectiva de los que estamos convencidos de que los derechos de autor son los responsables de que Europa, también Estados Unidos, pero que el mundo haya evolucionado de esta manera tan generosa y de que los ciudadanos del mundo sean hoy mucho más ricos culturalmente que antes. En definitiva, tenemos que comprender que el debate está en la calle. Yo lo tengo todos los días en mi casa. Y si no lo tengo por WhatsApp o por Skype con los hijos que todavía no están, ¿no? El debate es público. Y os aseguro que hay un cambio radical en vuestra generación en el momento en el que empiezan a aparecer plataformas como Netflix o plataformas como Spotify. Nosotros tenemos una familia Spotify y mis hijos han dejado, y la familia nos sale por 15 euros 4, los que estamos ahora en casa. Han dejado ya de bajarse nada de música, porque lo tienen mucho más accesible, mucho más fácil, mucha más calidad, mucho más todo. Mi padre, que es un pirata, voy acabando y por lo tanto os voy a contar la anécdota de mi padre. Mi padre tiene 89 años y vive para dos cosas fundamentales. Una, para ayudar a sus 15 nietos a hacer trabajos del colegio, con lo cual le tiene entretenido en Google. Y segundo, su segunda razón de ser en la vida es encontrar la mejor película para mi madre después de cenar. Pero claro, mi padre acaba la cena y le dice a mi madre: Amalieta, ¿qué vols que te pose? Y Amalieta dice: pues me da igual lo que quieras. Claro, lo que quiera. Mi padre dice: yo sé lo que le gusta a tu madre, entonces lo tengo que tener todo, porque en un momento determinado me puede decir: quiero esta película, lo tengo que tener todo. Claro, la única manera de tenerlo todo, pues lleva 10 años, creo que va por 8.000 películas bajadas. Bueno, hoy ya no lo habría hecho. Netflix ya lo tenemos aquí, ya poco a poco vamos a tener plataformas donde todo esto no será necesario. Mi padre es pirata porque no tiene más remedio, o no tenía más, ahora ya no lo hace, pero no tenía más remedio que ser pirata. Claro, si veis la versión de mi madre es muy diferente. La versión de mi madre es: tu padre todas las noches, cuando acabamos de cenar a las 10, me dice: Amalieta, ¿qué película quieres? Yo me quiero ir a la cama, yo no quiero ninguna película, con lo cual le digo: ponme lo que quieras, de vaqueros, siempre de vaqueros. Y cuando acaba, después de reñirme 4 veces porque me he dormido a lo largo de la película, me dice: ¿vols que te pose una altra? O sea, ¿quieres que te ponga otra? No, por favor, no, por favor. Bien, mi padre es un pirata, mis hijos han sido piratas. Yo estoy convencido de que lo más interesante está por llegar. Y estoy convencido de que casi todo está por hacer. Estoy convencido de que nos hace falta un cambio de orientación, y ese cambio de orientación tiene que venir de ahí. Es mucho más difícil que venga de aquí, porque nosotros, los ya mayores, estamos arrojados, nos cuesta mucho más, nos cuesta hasta subir el brazo. Estamos metidos en una sociedad que es una sociedad distinta. Sois vosotros los que tenéis que defender la razón de ser de los derechos de autor, que en definitiva es la razón de ser de la cultura, en nuestro caso de la cultura europea. Y no hemos encontrado otra fórmula para potenciar a los creadores que arroparles, que quererles, que mimarles. Este arropamiento, este mimo, puede venir de muchas maneras. Una de ellas es proporcionándoles los emolumentos necesarios, no para que se hagan súper ricos, sino para que puedan seguir creando y para que puedan sobrevivir, para que puedan vivir dignamente. Otra es reconociéndoles. Son las personas que hacen que nosotros seamos más felices. Pues bien, os corresponde a nosotros, y no ya a nosotros, reflexionar sobre esta materia desde esta base completamente distinta, para poder coadyuvar a la
creación de un nuevo derecho de autor en esta nueva sociedad digital que en el contexto europeo es ese feo mercado único digital hiperconectado, que nos permita, en definitiva, que en mi caso, pues mis hijos, en vuestro caso también vuestros hijos cuando vengan, sean capaces de heredar una sociedad que sea mucho más feliz, que sea mucho más colaborativa, que sea mucho más solidaria y que desde el punto de vista de la cultura, que es la clave para después desarrollar la educación, esté mucho más forjada que la actual. Muchísimas gracias. Yo te quiero dar las gracias por esta exposición y la verdad es que no sabría muy bien por dónde empezar, porque creo que nos has abierto muchas partes del cerebro que teníamos un poco aletargadas y es un ejercicio estupendo para pensar un poco más lejos y de lo que es el día a día, ¿no? de nuestro trabajo y de nuestras preocupaciones. La verdad es que, bueno, hay muchísimas cosas que podríamos comentar, pero me voy a quedar con una, por elegir algo de todo lo mucho que has contado, que es esta falta de visión holística de la Comisión, de la que hablabas, y que me parece que es realmente la clave de un poco de la situación de impasse, de bloqueo o de desorientación en la que yo veo que estamos ahora a nivel europeo, ¿no? Porque la Comisión está trabajando muchísimo, como tú bien dices, pero quienes estamos recibiendo todo ese input y tenemos que contestar, en nuestro caso, desde la posición de los titulares de derechos, muchas veces vemos o nos da la sensación de que falta un poco de orientación, ¿no? O sea, el barco no se sabe muy bien si el capitán sabe a dónde va. Y bueno, no sé si igual comentar o que me des un poco tu sensación también en ese sentido. Yo creo que a veces tenemos la impresión que la Comisión va un poco a matacaballo, que va legislando un poco por impulsos, porque le llegan peticiones concretas, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de cuál debe ser el papel de los editores. Bueno, pues esto responde a una sentencia, ¿no? Reprovel. O el tema de la excepción panorama, pues también de pronto apareció por sorpresa en la agenda a causa del informe Herrera. ¿Y te parece un poco que faltaría un poco más de planificación o de visión global de las cosas, ¿no? Tienes un poco esa sensación de que se legisla porque de pronto pues alguien pasó por ahí y se le ocurrió esto y a la Comisión pues le pareció... O el geobloqueo. El geobloqueo surge porque el vicepresidente Ansip quería ver el fútbol en Bruselas, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, pues es verdad. Quizás es un poco de ingenuidad porque piensas que las instituciones europeas están muchísimo más... las cosas están más pensadas de las que luego en realidad están, ¿no? Bueno, en fin, si nos puedes comentar gracias, un poco Adriana. esta idea. Sí. Muchas gracias, Adriana. ¿No me funciona esto? Sí funciona, ¿no? Sí. Tienes razón, Adriana, pero fíjate, hay que ponerse en la piel. Sí. Porque yo he estado en la piel esa y me tengo que poner en la piel de María. No es María Martín Prat la que ha diseñado la agenda digital, tampoco la que ha puesto como prioridad el mercado único digital conectado, ella no se os olvidará jamás. Tampoco la que ha insertado los derechos de autor, es decir, la propiedad intelectual, dentro de ese contexto. Yo quiero ser positivo. Yo lo que sí veo por primera vez es una orientación. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero una orientación. Es decir, los derechos, la propiedad intelectual está enmarcada en algo que constituye una prioridad para la Comisión. Por lo menos para la Comisión. La Comisión ha conseguido algo que no se había conseguido en las comisiones anteriores, con la agenda digital o con todo lo anterior donde no había estrategia de ningún tipo en esta materia, ¿no? La Comisión ha conseguido que el Parlamento esté de acuerdo y ha conseguido que el Consejo esté de acuerdo y ha conseguido
que el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado o de Gobierno, estén de acuerdo. La Comisión es muy sensible, además, a cómo va intentando gestionar lo que hay el Tribunal de Justicia, que es un tema fascinante también, no era tema para hoy, pero es un tema fascinante. Pero fijaos que el Tribunal de Justicia, que está compuesto por personas que no son expertos en derechos de autor, trabaja en lo que hay, pero al mismo tiempo intenta orientar hacia el futuro. Pues bien, cada vez más en la miríade de sentencias que nos han inundado en los 3 últimos años, las tenéis todas en el anuario del Zaburu, o casi todas en el anuario del Zaburu, bien esquematizaditas. El Tribunal de Justicia es sensible cuando está interpretando algo, es sensible también a esta prioridad que escapa al esquema de los derechos de autor. Por lo tanto, yo ahí quiero ser positivo. Por primera vez hay una orientación. Tienes toda la razón del mundo, Adriana, que luego muchas veces se legisla a impulsos. Y los ejemplos que has dado son muy claros de impulsos. A vosotros, claro, desde tu posición es muy preocupante. A mí me preocupa menos porque esto es el ámbito táctico. Es decir, afecta a una cosa muy concreta. A mí lo que me preocupa no es que se legisle a impulsos, a mí me preocupa que esa legislación a impulsos luego pueda integrarse dentro del marco general, porque si movemos una pieza del sistema sin saber dónde queremos ir, pues a lo mejor nos desajusta todo el sistema después, ¿no? Yo sería desde luego mucho más partidario de parar en este momento, de no legislar más, y al socaire de los derechos de autor no hay más remedio que legislar. Toda legislación sobre la nube, etcétera, etcétera, va a tener que hacerla, y eso tiene influencia en los derechos de autor. Pero yo pararía lo que es la legislación vertical de derechos de autor en este momento y me concentraría en el documento del 9 de diciembre, porque es a partir de ahí donde la Comisión tiene que lanzar para el año que viene, y cuando venga yo aquí el año que viene, bueno, no lo voy a invitar, no, pero ya sin salir en la listilla esa, cuando podamos discutir esto el año que viene, la perspectiva será muy diferente, porque ya tendremos encima de la mesa. Yo creo más en el paquete que en el step by step. Yo estoy convencido de que cuando tú funcionas con un paquete, y ojo, no sé si habéis estudiado la patente europea con efecto unitario y el Unified Patent Court, eso no es un paquete, ¿eh? Eso son dos cosas completamente distintas, no es un paquete. Un paquete es algo que tiene sentido porque hay una estrategia. Yo estoy convencido de que la Comisión debería parar, esperar un año y gestionar como paquete. Y que por lo tanto tenéis que seguir muy de cerca lo que está pasando ahora y lo que va a pasar durante todo este año, pero día a día, porque es absolutamente apasionante. Dentro de 10 años a lo mejor estará todo dicho, todo hecho, o habrá que volver a empezar desde cero. Y la visión no es holística, claro que no es holística, es que tú le preguntas a los especialistas en derechos de autor de los servicios de la Comisión que saben de marcas y de patentes y de topografía de semiconductores, y te dirán cero patatero, pero cero patatero. Es decir, no hay en la Comisión gente que tenga una visión completa, ni siquiera en el nivel de dirección, que tenga una visión completa de cómo transformar, porque en definitiva no es propiedad industrial intelectual, es de cómo transformar los recursos en activos. Y cómo hacerlo, por lo tanto, a través de la propiedad industrial y la propiedad intelectual como vaselina. A mí me gusta la palabra vaselina, que es mejor todavía que aceite, ¿no? No existe, y esto a mí me preocupa mucho. Me preocupa desde la perspectiva, me preocupa desde la perspectiva práctica, porque hoy, si los profesionales de la propiedad industrial intelectual, imagino que vosotros estáis entre ellos, ¿no? Aunque seáis aspirantes, ¿no? Si van a limitar su actividad a una cuestión muy concreta, como son los derechos de autor, o son las marcas, o son las patentes, me parece que les estamos prestando escaso servicio, o desde luego no el mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Yo aspiro a tener clientes holísticos, a tener clientes con los que pueda trabajar estratégicamente y utilizar todas las herramientas posibles de propiedad industrial intelectual, no como hace la Comisión con el salami approach, sino desde una perspectiva mucho más global.
pero me gustaría tener alguna reacción vuestra, por ejemplo, tuya. Sí, ¿tú vienes de dónde? Vengo de Garrigues. Muy bien. De Garrigues, pero eres mexicano. ¿Pero trabajas aquí o...? Estoy estudiando. Estás estudiando, muy bien. Todo esto, ¿a ti a qué te suena? Desde México. ¿Ves algún sentido? ¿Te parece que está fuera de la realidad? ¿Que es una visión completamente utópica? No ¿Eres mexicano? Sí, sí. Fenomenal. Sí, sí. no es una visión realmente utópica, sin embargo, creo en la protección de los derechos de autor, sí como una forma de generar conocimiento para satisfacer la necesidad que existe, pero también como un aspecto esencial que proviene no solo de la necesidad del conocimiento, sino de la propia necesidad del ser humano de generar conocimiento. ¿Por qué? Porque la esencia de consumir conocimiento viene primero de la necesidad del ser humano por crearlo. Y el punto de esto, el punto de la creación de un mercado, de un mercado digital único, hiperconectado, Bien. me da la sensación de que realmente se está perdiendo parte de esa esencia. ¿Por qué? Porque se están centrando en el consumo. Durante la presentación me llegó a la cabeza la trilogía de la fundación de Isaac Asimov, en la que el imperio se convierte meramente en un gestor administrativo que no produce absolutamente nada y por lo tanto genera o básicamente pavimenta un camino hacia la destrucción, hacia su propia debacle. Y entonces, tomando en cuenta esto, me hace pensar que si nos centramos realmente en el consumo, más que en la propia generación, o si la generación se basa realmente en satisfacer un mero consumo, se pierde la esencia del conocimiento y por lo tanto se pavimenta su destrucción. Fenomenal. ¿Tu nombre es? Mauricio. Mauricio, tenías muchas cosas que decir. ¿Ya ves? Pasa al lado. Fenomenal. Bueno, a mí me ha encantado la conferencia, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta un poco más ¿Ves? Como si tenías... conceptual. Sí, ¿por qué, por ejemplo, o sea, en qué se diferencian tanto los derechos de autor para no haber llegado a un título único, como por ejemplo las marcas y bueno, las patentes están ahí, que no lo tenemos, en fin, no lo tenemos europeo o comunitario y europeo. Y realmente, ¿dónde está el problema o cuál es su punto de vista de dónde puede estar el problema? ¿Son los Estados miembros realmente los que no quieren dar su brazo a torcer, su competencia, o es más un tema de estrategia por parte de la Comisión? ¿Tu nombre es? Briseida, de la Universidad. Ah, claro, yo te conozco. Claro que sí. Briseida, me alegro mucho. Es una pregunta súper importante. Mira, cuando yo tenía vuestra edad, hace muchos años, España no estaba todavía en las comunidades europeas, yo me quería dedicar al derecho de las comunidades europeas. No os podéis imaginar cómo se reían de mí, pero hasta mi familia, o sea, que yo era un tipo raro. Un día tomé un autobús desde Valencia, 27 horas hasta llegar a Berlemont, y pasé 3 días tocando los cristales de Berlemont. Tenía 22 años y eran esas cosas que hace los 22 años, tocando, y dice, algún día yo trabajaré aquí, y tocaba. 2 años después pude trabajar y hacer unas prácticas en el servicio jurídico en la comisión. España seguía sin estar en las comunidades europeas, fíjate qué antiguo soy. Y el primer día que llegué en el ascensor, el inconveniente que tenemos españoles es que el italiano lo entendemos muy bien, ¿verdad? Pues había unos cuantos italianos al subir bramando de los alemanes como no te puedes imaginar, funcionarios. A mí aquello me llamó mucho la atención porque yo creía en la bondad de Europa y en la bondad del ser humano. Dije, bueno, no os podéis imaginar hasta qué punto. Unas horas después bajé en el mismo ascensor y entonces eran unos franceses que bramaban contra los ingleses. Ahí entendí que harán falta muchas generaciones, ya lo dijo Monet, para que se cree realmente una cultura europea que existió en un tiempo, pero que el hecho de que todos estos estados hayan sido estados que han dominado el mundo y que han ejercido una influencia cultural muy grande y por lo tanto se han autoculturalizado de una manera muy notable hasta que esto se difumine de alguna manera, si es bueno que eso ocurra. A lo mejor no es bueno que eso ocurra, pero no hemos encontrado la fórmula. Un título único
Y a mí me parece que hay que ir a un título único, ¿eh? Resolvería los problemas de territorialidad, pero un título único que no tenga las flexibilidades suficientes, y eso es complejo, no lo necesitas en marcas, no lo necesitas en patentes, salvo para el tema de la traducción, pero sí lo necesitas en derechos de autor, porque detrás están todas las sensibilidades culturales, todos los conocimientos tradicionales, toda la forma de ser de cada una de las personas, y podría ser peor el remedio que la enfermedad si no se arbitra un buen sistema flexible. Y hasta este momento yo no soy capaz de saber cómo gestionar, Briseida, ese esquema sensible. Pero tienes razón, de una manera o de otra, la territorialización de los derechos de autor está todavía generando mucho daño a la construcción de ese mercado del que hablaba Mauricio, ¿no? Sí, del que hablaba Mauricio vilipendiándolo. ¿Puedo ir a este lado? Sí. Claro. Todavía tenemos tiempo porque os he robado mucho de las preguntas. No, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero vosotros no. Bueno, en primer lugar agradecerle la conferencia, que me ha parecido muy interesante, pero me ha suscitado dos dudas, que las voy a citar así, las dos seguidas. En primer lugar, cuando habla de los tribunales especializados, me suena que sí que haya un tribunal, corríjame si no me equivoco, un tribunal especializado en la función pública, ¿no? Ese sí que está... Lo han condenado a muerte. Ya no se va a renovar. Y una de las razones es, hay varias razones, endógenas y exógenas, perdona que te corte. Una endógena es que no les ha gustado un pelo no le ha gustado un pelo al Tribunal de Justicia ese esquema que hace, si te das cuenta, que la apelación esté en el Tribunal General, porque el Tribunal Especializado está como le dice el tratado, no me acuerdo, está vinculado al Tribunal General, aunque sea un tribunal independiente, donde el Tribunal General es apelación y en casación llega ya al Tribunal de Justicia, con lo cual el Tribunal de Justicia ha perdido en prácticamente todas las posibilidades, porque antes era Tribunal de Apelación directamente, cuando era el Tribunal General el que conocía. Entonces, desde esa perspectiva endógena, el Tribunal de Justicia se ha torpedeado el Tribunal de la Función Pública y va a desaparecer. Desde una perspectiva exógena hay que entender que lo que ha pasado en materia de patentes, que es muy lamentable, no muy lamentable por el hecho de que España no esté o deje de estar, es muy lamentable porque ha salido del ámbito de la construcción de la Unión Europea, es decir, de toda esta construcción en la que está el mundo de los derechos de autor, y ha pasado a un ámbito de los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes, es decir, ha pasado de un esquema institucional a un esquema intergubernamental. Y esa ha sido la puntilla para que los tribunales especializados no progresen. Y es una pena, porque hay hasta 2 artículos del Tratado de Funcionamiento, en la Constitución Europea estaba claramente marcado, y a mí me parece que un tribunal especializado, del que todavía habla, por cierto, para los derechos de autor el documento de la Comisión, un tribunal especializado en esta materia es absolutamente necesario. Perdóname, te he cortado, y era la segunda. Sí, y la segunda pregunta va en relación con el tema de la competencia de la Unión Europea, que creo que es compartida, según he entendido, ¿no? Porque si legisla la Comisión con sus directivas, luego deja un espacio a que los Estados miembros, en lo que no toque la directiva, ¿no? Pues pueda legislar. Entonces, detrás de toda esta estrategia del mercado único digital conectado, del que nos está hablando ahora, mi pregunta es, ¿no hay detrás de todo esto una intención de la Unión Europea de tener una competencia exclusiva en esta materia? Si es compartida ahora, que creo que es compartida. También, claro, también, lógico. Bien, es una pregunta muy lógica. También, pero bueno, eso a mí, hombre, yo que he estado dentro y muy a gusto dentro, a mí eso no me parece ilegítimo. De hecho, cuanto más competencia exclusiva tiene la Comisión en esta materia, más capacidad para la negociación de convenios internacionales. Y que en Marrakech ya ha estado, luego lo ratificarán los Estados miembros o la Comisión, si se trata de una materia que sea completamente adscrita ya a las competencias exclusivas de la Unión Europea. Lo que ocurre aquí es que la Unión Europea ha asumido competencias exclusivas en aquellas materias que ha sectorializado con directivas sectoriales verticales, donde ha intentado ser lo más minucioso posible para dejar poco margen de apreciación a los Estados miembros,
cosa que no siempre se ha conseguido, pero en cambio con la Directiva General, al hacer las excepciones optativas y luego presentarlas de una manera tan abierta y tan poco minuciosa como se presentan en la directiva, pues en realidad ha asumido competencias, pero al no haberlas asumido reglamentariamente, sino a través de directivas, los Estados miembros han continuado. Y el ejemplo claro lo tenemos en la ley última del 2014, ¿no? Cómo difiere del sistema francés y cómo difiere del sistema italiano o cómo difiere del sistema alemán, ¿no? A tu pregunta, la respuesta es sí, claro. A la Comisión le interesa poder atraer el tema hacia el ámbito de las competencias exclusivas lo máximo posible. ¿Verdad? Gracias. ¿Tu nombre es? Lucía. Lucía, gracias. A los agradecimientos pues y muchas las gracias. explicaciones. Si podría usted arrojar algo de luz sobre qué se está moviendo en el TTIP, Tratado Transatlántico, y eso en qué medida afecta a toda esta, bueno, hacia dónde va la Comisión y cómo esto puede ser un barco que derive o que su orientación la acabe modificando normalmente. Lo haré muy breve, ¿eh? El Tratado de Libre Cambio es un quid pro quo. Como tenemos ya el antecedente del TTP, conocemos cómo lo ha gestionado y cómo lo ha negociado Estados Unidos, ¿no? Con Europa la negociación no es la misma que con Honduras o con Perú o con Ecuador o con Chile, pero es una negociación todavía de fuerza. La propiedad intelectual y la propiedad industrial aquí son partes del quid pro quo. Por lo tanto, mientras la Comisión, que es quien negocia, no tenga una estrategia muy bien definida, probablemente a mí la sensación que me da es que vamos a estar en el mismo esquema que estábamos hace unos años. Es decir, Estados Unidos va a imponer un esquema que parte de la protección de los creadores, porque los creadores están allí. A Europa le interesa también, porque los creadores están aquí también, pero en ese contexto, si la Comisión no tiene una estrategia dentro del esquema del mercado único digital todavía, a mí me parece prematuro discutir el tratado. Lo que pasa es que una cosa es que me parezca a mí y otra cosa es que luego la agenda europea y la agenda global lo permitan. Es que no me atrevo a entrar más en detalle. Es un tema apasionante, ¿eh? Me parece fenomenal la pregunta y me parece un tema en el que tenéis que entrar, ¿eh? A mí, sin embargo, en este momento me da la sensación de que los negociadores comunitarios van a ciegas y les ponen los papeles encima de la mesa, como se ha hecho siempre, ¿no? No olvidéis que me dijo un profesor cuando era pequeñito, profesor de historia, a ningún Estado, a ningún imperio le gusta la multilateralidad. Todos los imperios del mundo mundial han jugado a bilateral, porque jugando a bilateral tiene más fuerza, ¿no? A este imperio tampoco le gusta la multilateralidad, pero a veces no tiene más remedio que jugar a la multilateralidad, y lo que hace, si os dais cuenta, el ejemplo del TTP es muy claro, juega a la multilateralidad caché, o sea, oculta, porque en realidad lo que hay detrás es un esquema de juegos bilaterales que al final se transforma en un acuerdo multilateral. ¿Me dejas que acabe aquí ya? Gracias, muchas gracias. Muy bien, hemos hecho me habéis aguantado 2 horas así de... Oh, cómo os lo agradezco, no sabéis cómo os lo agradezco. Me habéis hecho muy feliz. Y sí, muy feliz, muy feliz. Si hay que invitar a café, luego le pasáis salís a tomar café y luego le pasáis a Adriana y los pago todo yo, porque me habéis consagrado 2 horas, me habéis hecho pensar. Al hablar uno piensa, al expresar las cosas en público se define,
es muy importante definirse y adoptar posturas. Es la única manera de poder dialogar. Mauricio, tú lo has dicho fenomenal. Yo no estoy de acuerdo, porque tú no estabas de acuerdo conmigo, pero no estamos de acuerdo en el punto inicial. Pero saber que tú tienes ese punto inicial y yo tengo este otro punto inicial es la clave para podernos sentar y hablar y dialogar. Y en definitiva, la grandeza de la construcción europea, y Mauricio, tú también como mexicano te tienes que enamorar de la construcción europea porque es una construcción tan miserable como grandiosa, pero la grandeza es que por primera vez en la historia una serie de pueblos y de culturas tan diversas han decidido a lo largo de diversas generaciones cambiar las espadas por palabras. En inglés es changing swords by words. Y eso se refleja en las diferentes generaciones. Yo lo veo en mis hijos. 3 de ellos viven fuera de España. Yo no tengo ninguna sensación de que viven fuera de España. Si vivieran en México, yo adoro México y voy todos los años a México para cargar en vena. Si vivieran en México sí que estarían fuera de España, aunque sea un país tan amigo de España. Pero dentro de la Unión Europea no están fuera de España. Vuestra generación ya ha abierto, imaginaos la de vuestros hijos, la de vuestros nietos. Ese es el proceso tan fenomenal en el que la clave, como os digo, es saber de dónde parten unos y de dónde parten otros para poder hablar y para poder entenderse. Muchas gracias. Y para eso hay que saber de derechos de autor, ¿eh?